Bienvenidos a este video. Soy el Dr. José López y hoy estaremos hablando acerca de qué es la metodología de investigación científica y su importancia en el ámbito académico y científico. Todos en algún momento dado, si hemos estudiado alguna licenciatura o algún posgrado, hemos tenido la necesidad de utilizar la metodología de investigación, que hablando un poco acerca de la conceptualización, es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que se utilizan para analizar e interpretar datos. ¿Todo esto para qué? Para responder preguntas de investigación o algún problema científico que no se tenga la respuesta aún. Existen distintos elementos que tenemos que considerar: el enfoque, los tipos de investigación, el diseño de la investigación, métodos y técnicas e instrumentos. En este sentido, la metodología de investigación no es una receta como tal. Todos los problemas de investigación se abordan de distintas maneras. ¿Con base en qué? Con base en su naturaleza. No es la misma metodología que nosotros utilizaríamos en una investigación del área de las ciencias de la salud que una investigación en el área de ciencia económico-administrativo. Entonces, en ese sentido, todo depende de cómo vamos a utilizar o cómo vamos a enfrentar ese problema para analizarlo de lo que se haya encontrado en la literatura, ¿no? Por eso es mucho de la importancia, ya sea que hayan escuchado algunos docentes, algunos libros o algunas investigaciones que nos recomiendan siempre buscar los antecedentes, leer al menos 10 o 15 artículos previos del tema para saber cómo se ha investigado, qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho y cómo nosotros lo pudiéramos investigar. Por ejemplo, si hay algún problema que en su mayoría se ha estudiado de una manera cuantitativa, nosotros pudiéramos analizar el por qué se ha estado estudiando de una manera cuantitativa. Quizás de la manera cualitativa no serían resultados confiables o en un dado caso no estaríamos desarrollando la investigación de una manera óptima. Por lo tanto, si de 8 de 10 investigadores han utilizado el tipo de investigación cuantitativa, debe ser por alguna razón. Entonces, ahí es donde entra también nuestra, digamos, expertise, donde ustedes tienen que analizar todos los antecedentes y ver cómo se ha manejado. ¿Para qué? Primero, desarrollando desde la recolección de los datos, ¿no? Que es una de las partes más importantes, si no la más importante dentro de la metodología de investigación. Existen distintos tipos de métodos, como ahorita les estaba comentando: método cuantitativo, método cualitativo y método mixto. No es que alguno sea mejor que otro, todos son importantes y todos son valiosos. ¿De qué va a depender esto? Depende de la naturaleza del proyecto, depende de la naturaleza de la investigación. El método cuantitativo pues se basa en datos numéricos, toda la cuestión de la medición, análisis estadístico. Aquí se puede utilizar un poco la estadística descriptiva, se puede utilizar la estadística inferencial, los modelos estadísticos. ¿Para qué? Para nosotros tener resultados. Hay muchos investigadores que prefieren un método cuantitativo. ¿Por qué? Por tener datos más duros, que es muy válido, es tener datos más sólidos. Entonces de ahí probamos las hipótesis que posiblemente surjan dentro de la búsqueda de los antecedentes. Por otra parte, pues existe el método cualitativo, que es pues explorar todos los fenómenos, digamos, desde una perspectiva interpretativa, ¿no? Aquí se ven entrevistas, se ven observaciones, se ve un trabajo de campo. Aquí en el tipo de método cualitativo, tiene que ver mucho la interpretación del investigador. ¿Por qué? Porque posiblemente, si no son expertos en el tema, una misma situación se puede interpretar de distintas formas. Entonces, en ese sentido, los resultados de una investigación cualitativa va a depender mucho de la experiencia del investigador. Y si en algún momento dado se puede combinar ambos enfoques, pues existe el tipo de método mixto, ¿no? Que hace una combinación entre cuantitativo y cualitativo. Les doy un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, en términos cuantitativos, ¿qué es lo que podemos utilizar aquí? Podemos utilizar una encuesta. Usualmente en un 80% de los casos se utiliza como instrumento la encuesta. Se hace dentro de una escala de Likert. Recuerden que la escala de Likert es por números impares, 5, 7, 9. Por ejemplo, en una escala de Likert de 5, el nunca y el casi nunca, digamos que son respuestas negativas. Una respuesta neutra es indiferente y el casi siempre y siempre son respuestas positivas. Usualmente así se utiliza la escala de Likert, ¿no? Hay escala de Likert también de 7 puntos. Sin embargo, en esencia también lo divide igual.
3 puntos hacia lo negativo, un punto neutro y 3 puntos hacia lo positivo. Entonces depende 100% de la naturaleza del problema y de cómo el investigador lo quiera abordar, ¿no? En términos cualitativos, ¿qué es lo que se utiliza? Por ejemplo, las entrevistas. Si tú tienes una entrevista, un poco más adelante vamos a ver los tipos de entrevista que hay, pero hay entrevistas estructuradas y entrevistas semiestructuradas. ¿De qué tiene que ver esto? Igual, cómo el investigador lo quiere abordar. Hay preguntas que sí van a ser completamente cerradas, digamos, y otras entrevistas donde puedes utilizar una charla, ¿no? Con el mismo entrevistado. En ese sentido, pues igual, como les comento, depende mucho cuál es el problema, cómo se ha estudiado e incluso nosotros cómo lo queremos abordar, ¿no? Y un mixto que pudiera ser, digamos que estamos investigando acerca de el estrés laboral. Aplicamos una encuesta en términos cuantitativos, no sé, el instrumento de Maslach. Después queremos ver cuál es la perspectiva acerca de los líderes o de los gerentes. Entonces podemos aplicar una entrevista y ahí ya estamos combinando los dos métodos, ¿no? Tanto cuantitativo y cualitativo. Y ya podemos tener como alguna perspectiva un poquito más amplia, más que una encuesta y más que una entrevista, hacer esa mezcla y a nosotros mismos sacar resultados más jugosos, ¿no? O resultados que nosotros queremos encontrar. Quizás la encuesta nos diga que el estrés laboral está en términos medios y al momento de hacer las entrevistas nos podemos percatar de que a los gerentes o a los líderes de producción pues no les interesa tanto cómo manejar el estrés en los trabajadores. Entonces ahí ya podemos empezar a encuadrar, ¿no? Todos los datos que estemos analizando. ¿Cuáles son las, digamos, características dentro de los tres tipos de enfoques? El cuantitativo, pues son datos numéricos, son datos medibles. Por ejemplo, una encuesta sobre hábitos de estudio con una escala Likert aplicada a 500 estudiantes. Por ejemplo, el término cualitativo, pues se utilizan entrevistas, ¿no? Como les comentaba ahorita, grupos focales, incluso observación, ¿no? Aquí no se utilizan datos numéricos como tal, que es lo que se hace algo relativo. Y como les comentaba, es una perspectiva subjetiva. ¿Por qué? Porque depende mucho del investigador, cuál es la experiencia del investigador y en ese sentido, el relato o digamos los resultados va a depender de la perspectiva del investigador. Igual recordemos, depende de la licenciatura o la formación que se tenga, pues vamos a entender un problema o vamos a entender un relato de forma distinta. Entonces, en ese sentido, es la parte subjetiva del enfoque cualitativo. ¿Qué es el fenómeno? Por ejemplo, si estamos viendo cuál es la experiencia en clases híbridas, podemos hacer una entrevista a los docentes, qué es lo que ellos piensan, cómo lo han manejado, hasta cierto punto también cómo sugieren también que se puedan llevar ese tipo de clases, etcétera, ¿no? Y como les comentaba en el mixto, pues es una combinación entre encuestas, entrevistas, o quizás una encuesta y una observación, ver cómo manejan los problemas internos dentro de una organización, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace aquí? Pues es una integración, ¿no? Tanto de datos como de un relato como tal. Y empezamos a cuadrar o a triangular los dos tipos de enfoques, tanto cuantitativo y cualitativo, y ya nosotros podemos tener un resultado más robusto, ¿no? Sin embargo, cualquiera de los tres que se utilice en tu investigación es correcto. Hay ocasiones que sí, los fenómenos o el problema como tal te va a exigir que sea algo cuantitativo. Y habrán otras ocasiones que el mismo fenómeno o el mismo problema te exija que sea cualitativo. Todo depende de qué es lo que queramos investigar y el área donde nosotros estemos investigando también, ¿no? Hay también tres conceptos que muchas veces se confunden, ¿no? El método, técnica y enfoque. ¿Cuáles son estos? Bueno, el enfoque, pues es más que nada, es determinar cómo se concibe y aborda el fenómeno a estudiar, que es lo que les estaba comentando, cuantitativo, cualitativo, mixto. Es algo epistemológico y en ese sentido, pues también depende todo el antecedente como tal que haya y nosotros cómo lo vamos a abordar. El método, ¿qué es el método? Digamos que es guiar el proceso de investigación paso a paso o pues es el camino sistemático, ¿no? Nosotros establecemos objetivos de investigación y tenemos que ver cuál es el camino para llegar a ellos, para llegar a cumplirlos. Existe método científico, método inductivo, método etnográfico, algunos ejemplos de investigación, ¿no? Sin embargo, una investigación va a ser terminada hasta que nosotros cumplamos los objetivos que hemos trazado.
Y en la técnica, ¿qué es la técnica? Pues es cómo vamos a obtener, organizar y cómo vamos a analizar los datos. ¿Qué tipo de procedimientos vamos a utilizar? Si van a ser encuestas, entrevistas, observación, análisis documental, etcétera, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que podemos ver de una manera general. En los próximos videos vamos a estar viendo ya en manera específica lo que es enfoque, lo que es método y las técnicas que podemos utilizar. Ahorita estamos viendo de una manera general qué es la metodología de investigación. ¿Y dónde recala la importancia? ¿O cuál es la importancia de la metodología? Como punto principal es que aporta validez y confiabilidad, ¿no? Es que los resultados sean verificados y que en algún momento dado se puedan replicar por otros investigadores en otro contexto. Tratamos de evitar errores y sesgos o interpretaciones subjetivas de igual manera. ¿Por qué? Porque la metodología de investigación, como nos da dando una estructura y un orden al proceso, eso es lo que nos permite a nosotros tener resultados más coherentes, ¿no? Y tener también resultados que sean verificados, que es el punto número 2, ¿no? Que es la importancia que nos da la metodología de investigación. El punto número 3, creo que ayuda también a resolver problemas reales con evidencia científica, ¿no? Siempre tanto en el ámbito académico profesional o en el ámbito de la vida cotidiana, pues necesitamos responder preguntas concretas con evidencia científica, ¿no? Tener datos, tener argumentos sólidos donde nosotros nos permita responder preguntas o resolver problemas reales. Y es clave también para la toma de decisiones en todas las áreas, ¿no? Háblese de ciencia, economía, cuestiones administrativas, salud, educación, etcétera, ¿no? Como punto número 4, pues también nos permite seleccionar métodos adecuados. Esto en el proceso, digamos, más riguroso, ¿no? Que es seleccionar la técnica de recolección más apropiada. No podemos entrar a tratar de resolver un problema o estudiar un fenómeno cuando no sabemos cómo vamos a obtener esos datos, que hasta cierto punto es lo más importante, ¿no? Dentro de todo proceso científico. Y de igual manera, pues ver qué herramientas estadísticas, ya sea cuantitativas, o ver de manera cualitativa cómo lo podemos resolver, ¿no? Qué tipo de método podemos utilizar. No es la misma información que nosotros vamos a obtener, digamos, de una entrevista a nosotros estar observando el problema como tal. ¿Por qué? Porque como les comentaba ahorita, ¿no? Depende mucho de la perspectiva. Quizás nosotros, no sé, queramos analizar, por ejemplo, en el área de la salud, el lavado de manos del área de la salud, digamos, de los enfermeros y de los doctores. Quizás nosotros podemos aplicar una encuesta y ellos nos van a decir que obviamente siempre lo hacen. Quizás aplicamos una entrevista y ellos nos van a decir que sí lo hacen. Sin embargo, serían resultados muy diferentes si nosotros estamos en el área observando si lo están realizando o no. Entonces, en ese sentido, es seleccionar el método más adecuado para tratar de resolver nuestro problema de investigación y también cumplir nuestros objetivos, ¿no? Del estudio. Por otra parte, también fomenta el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Este nos obliga a nosotros a cuestionar, nos obliga a analizar, argumentar y justificar cada paso. Es decir, nosotros estudiamos el tema, vimos los antecedentes, cómo se ha trabajado, nosotros seleccionamos nuestro enfoque, qué tipo de método vamos a utilizar, qué técnica de recolección vamos a utilizar. Entonces, con base en esto, nosotros desarrollamos habilidades intelectuales. ¿Para qué? Para argumentar y justificar lo que estamos realizando. Y en ese sentido también, como un resultado, pues vamos a tener un análisis de datos frío, un análisis de datos sin ningún tipo de sesgo, que esto nos va a contribuir al conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? Pues es todo el avance, ¿no? En todas las áreas que existen, ya sea área de la salud, ciencias económico-administrativas, etcétera, ¿no? Ver cómo podemos inspirar nuevas investigaciones y tratar de responder todas las preguntas que han surgido o que van a surgir en el futuro, ¿no? Todo en este sentido, todo se ha estudiado. En algún momento dado, todas las preguntas que nosotros tengamos, a alguien ya se le ocurrió. Entonces, posiblemente, no sé, en este caso estoy en México, quizás alguna pregunta que yo tenga ya se estudió en Chile, ya se estudió en Colombia, quizás en Estados Unidos también ya se estudió. Entonces, en ese sentido es ver todo el conocimiento científico, cómo se ha trazado. A continuación les traigo algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de una investigación cuantitativa. ¿Qué es lo que yo quiero saber?
cuál es la relación entre el uso de TikTok y el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Ahorita actualmente que es un problema, ¿no? El uso frecuente de redes sociales y ver qué tanto afecta a las calificaciones de los estudiantes. ¿Qué es lo que yo quiero hacer aquí? Un enfoque cuantitativo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi propuesta es la muestra de 200 estudiantes de licenciatura. El análisis estadístico que voy a utilizar son las correlaciones. Más adelante, cuando veamos estadística descriptiva diferencial, les explico un poquito más acerca de las correlaciones, pero en grandes rasgos, pues es la asociación que hay entre una variable sobre otra, entre X y Y. ¿Cuál es el resultado? Pues encontré una relación inversa. A mayor uso de TikTok, son menores las calificaciones promedios de los estudiantes. ¿Cuál es la importancia entonces aquí de la metodología de investigación? Que garantice una recolección de datos objetiva, una muestra adecuada y un análisis confiable. Eso es más o menos un ejemplo de una investigación cuantitativa. De una investigación cualitativa, podemos ver cuál es la percepción de mujeres emprendedoras sobre los retos para acceder a financiamientos en México. ¿Cuál es el problema? Los obstáculos que las mujeres perciben emprendedoras al buscar financiamiento. Esto, ¿por qué se habla de percepción? Porque acuérdense que aquí en lo cualitativo no vamos a ver números, no vamos a ver estadística descriptiva o inferencial. Aquí más que nada es la percepción o la perspectiva como tal. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Entrevistas semiestructuradas con 15 mujeres emprendedoras de diferentes sectores. Aquí como lo utilizamos como una categorización. ¿Y cuál fue el resultado? Es que se identificaron barreras como burocracia, prejuicios de género y falta de información. ¿Cuál es la importancia entonces de la metodología de investigación en este ejemplo? Es que permitió captar experiencias profundas, subjetivas y contextuales que no se pueden obtener solo con números. Entonces, aquí en este caso, como es algo cualitativo, es algo más de percepción, sí aplicaría una entrevista como tal. ¿Por qué? Porque aquí nos ampliamos más o hacemos resultados más robustos o con más, sí, con más profundidad como tal acerca de la percepción de ellas, ¿no? Que en digamos, en un término cuantitativo, pues sería muy cerrado. Entonces aquí se aplicaría y cualquiera de las dos formas, como les comentaba, ya sea enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo o mixto, todo es correcto. ¿De qué va a depender siempre? De cómo ustedes quieran investigar, cuál es su problema o su fenómeno a estudiar y en ese sentido tratar de resolverlo de mejor manera, ¿no? En conclusión, la metodología de investigación nos ayuda a nosotros a que nuestra investigación tenga orden, tenga profundidad y que tenga validez, ¿no? Que es una de las partes más importantes. Toda la validez de la investigación, toda la validez de lo que nosotros queremos aportar hacia el área de conocimiento que nosotros estemos. Hay muchas áreas, entonces en ese sentido todas las áreas se manejan de manera diferente. Hay áreas donde se maneja más lo cuantitativo, hay otras áreas donde se maneja más lo cualitativo. Entonces depende hacia dónde va tu investigación, hacia dónde va tu formación como tal, es el tipo de método que seleccionarías y es también la importancia de la selección de las técnicas, ¿no? Cómo recolectarías datos y cómo los analizarías. A grandes rasgos, la metodología de investigación pues nos ayuda a darle orden, a darle validez y confiabilidad a nuestras investigaciones. Muchas gracias.